¡Es una orden! Te ordeno que esperes. Apenas es la 1:07. Aún no he terminado la carta. Aún no estoy listo. Espera. Espera. La hora de los dioses no tiene afanes. Doña Concepción Palacio. Simón, ¿quién diría que apenas tienes 47 años? ¿Escuchas? ¿Escuchas esa ave que desprecia tu imposibilidad de volver atrás? Tu cara, que parecida a un nunca jamás, a una fosa de espumas negras, densa, pastosa. Esto es la gloria. Esto es la gloria. Si esto es la gloria, deserto del juego, que tiene mi mirada que tu espejo no puede sostenérmela, porque bajan los ojos sin que yo los haya bajado. ¡Arriba esos ojos, carajo, que yo jamás los bajaré! Hermanos, hermanas, soldados, ¿por qué no me llevan por los aires como el canto de ese pájaro? ¿No ven que no tengo ni siquiera un alba para vestirme? Solo arrecheras. Amarguras me amortajan. Hay que tragarse la amargura para que no moleste. Además, yo jamás caí. Caer para levantarse no es caer. También están ellas. Ellas. Buscaré en ellas el instante de alegría que ahora se me niega. Vamos, acompáñenme. El amor bien saboreado antes de morir siempre es bueno.
María Teresa, ya amanece aquí en nuestra hacienda de San Mateo. El cielo llega con sus turpiales. Solo tienes que dormir un poco más para que baje la fiebre y terminarás el bordado. Yo, entre tanto, haré prosperar aún más esta tierra y tú la harás más ancha con los hijos que tendremos. Nuestros hijos correrán por los pasillos, tumbarán el chocolate de la mesa, jugarán el escondite entre los cañaverales y yo los encontraré. Sí, aquí me le escondí a mi maestro Rodríguez. Sí, los encontraré por el sonido de los naranjales. Entonces subiré hasta donde están, los tomaré por la cintura y ellos reirán, reirán. Su risa subirá de aquí hasta Puerto Cabello. Pero ¿qué digo? Su risa subirá de aquí hasta el mar Caribe. Lo inundarán, lo salarán a Mediterráneo. En las noches dormiremos todos juntos bajo el arrullo del canto de los esclavos. Solo tienes que dormir un poco más para que baje la fiebre. Duerme, sueña. Sueña que las cañas de azúcar hacen reverencias a tus pasos. Sueña en el añil que fulge como tus pezones. Racimo al norte, añil, piquito al sur, añil. Dos cosas realmente, dos acontecimientos, dos hechos, vamos a llamarlo así, han sido muy felices para nosotros en esta oportunidad que estamos grabando nuestro capítulo 6 de la serie Latinoamérica Teatral. Presentar a Néstor Caballero, uno de los dramaturgos contemporáneos más importantes del país, con una obra muy fructífera, la cual trataremos en este breve espacio de hablar un poco de ella, pero también estar en el Ateneo de Maracay. El Ateneo de Maracay es una institución, es un patrimonio nacional que próximamente, por cierto, va a cumplir 81 años, que aquí fue donde realmente nacimos como gente de teatro, que aquí nos formamos, igual que el grupo estable con el cual estamos montando este capítulo 6. Así que ha sido una feliz coincidencia que nos ha reunido para este programa que se llama Néstor Caballero, el adagio a una muerte histórica. ¡Silencio! ¡Silencio! Cuando liberté al Perú, la sociedad limeña organizó una gran fiesta en mi honor. Arañas de 1000 bujías iluminaban el salón.
Las mejores y más notables familias estaban allí. Las damas más bellas. La música, la fiesta, el baile, la danza. Y me di cuenta que a uno de mis generales le hacían desaires. Ninguna dama quería bailar con él. ¡Alto esa música! General Laurencio Silva, para mí sería un honor que usted me invitara a bailar. Que atravesó montañas plagadas de sanguijuelas, ríos a nado y a contracorriente, muertes a paso forzado, donde el susto en cada rama fue nuestra manera de vivir, mientras andábamos lavando vientos para llegar allá a darles la libertad que después convertirían en libertinaje. Un general que entendió que la patria nunca estuvo cerca, sino que fue un sueño largo. Por eso fue tanto mi dolor al verlo despreciado, que el dolor se me convirtió en rabia, y la rabia se me perdió en la danza. Todo para nada, para ver cómo la patria era para esas familias, la rapiña de manejar un país como sus propias haciendas. No te ensuciaste, general Laurencio Silva. No te ensuciaste. No bailaste con ninguna de ellas. No bailaste con ninguna de ellas. No bailaste con ninguna de ellas. ¡Alto esa muerte hasta segunda orden! ¡Alto esa muerte hasta segunda orden! Esos años tan terribles, no solamente para Bolívar, sino para la disolución de la Gran Colombia, encontramos pues que en Páez y en otra figura, pero realmente importante para esa intriga que se tenían sobre Bolívar, como fue Miguel Peña, encontramos en Colombia también una situación de oposición muy férrea de parte del bando de Santander. Pero ese bando de Caracas que lideriza Páez, ¿cómo jugó eso allí? Eso tiene un génesis. La génesis fue para una oportunidad aquí en Puerto Cabello, partiendo una orden del gobierno central que estaba en Bogotá para aquel entonces. Páez se alista a hacer un reclutamiento de milicia y tiene un roce muy violento con Juan de Escalona, que es el representante intendente, y con la municipalidad. De ese roce se proviene que se llama Páez, después se les cuestiona y lo separan del cargo. Inmediatamente Páez se va a Valencia, y los valencianos, que él hacía mucha vida ahí, están en contra de esto, y inmediatamente ahí se empieza a tejer lo que es lo que se llama la separación de Venezuela. Por ahí, por Valencia comienza, con ese pequeño roce. Con Valencia, sí, eso fue en Caracas, pero todas lo que es las provincias se van sumando, y después Caracas le da el apoyo, que fue la que cuestionó a Páez, y así sucesivamente se van uniendo.
el departamento del Zulia, que estaba con Urdaneta, hace resistencia A favor de Bolívar. a favor de Bolívar, y el departamento también del Orinoco también hace resistencia, pero paulatinamente van agarrando terreno hasta, eso se va tejiendo desde abril de 1827, y se van sucediendo palmo a palmo, y hasta que llega a diciembre de 1826, inclusive pasa en 1827, donde entra Bolívar, Páez doblega su posición y Bolívar lo reconoce de nuevo, que creo que fue allí un gran error de parte de Bolívar. Por su carácter generoso, Sí. por su generosidad y por táctica también, porque él pensaba que que ya él visualizaba una guerra civil porque habían dos bandos muy fuertes, y también porque consideraba que Páez y Peña eran sumamente peligrosos. Ya los amuros vuelan a mi alrededor, ya me presagian huesos y uñas. ¡Idos! ¡Alejaos! Es mi olor, es este olor de perro flaco encapuchado, asco celular que los atrae. ¡Idos! ¡Alejaos! A volar hacia otra purulencia, hacia otro obseso al que aún le quede cabellera. ¡Idos! ¡Fuera! ¡Fuera de mis ojos! Porque mi palabra, aún querida en el flanco de la voz, no es contagiosa. ¡Fuera! ¡Fuera! Aquí se acabaron las epidemias de dignidad. ¡Fuera! 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 Quiero ver el mar. Quiero ver el mar y él también quiere verme. ¿Qué pasó con el mar? Quiero ver el mar y él también quiere verme. ¿Qué pasó con el mar? ¿Será que los generales Páez y Santander han levantado una empalizada para venderlo a crédito? Sí, ya estará el mar en los barcos de los mercaderes. Quiero ver el mar. Quiero ver el mar y él también quiere verme. ¡Mar! Seguirás a la espera de que yo sea tu cadáver predilecto. Volvemos con los momentos históricos que sirvieron de referencia a nuestro gran dramaturgo Néstor Caballero para escribir su obra Longanizo, como fue especialmente 1830, que fue la etapa final de la vida, y cómo esas dos tendencias, paecistas y santanderistas, se unen para conspirar no solamente contra la Gran Colombia, sino contra Bolívar mismo. ¿Cómo fue eso? Como tú en Venezuela, esa conspiración de Páez y de Miguel Peña. Sí, propiamente no arranca en 1830, sino a partir de 1821, en la Convención de Cúcuta, que se da como sede la capital a Bogotá, y ahí empieza la celosía de todo lo que es el departamento de Venezuela. Ese traslado, veían como la capital muy lejana, y ellos no tenían dominio de poder. Ahí se empieza a tejer entonces toda esa serie de circunstancias de cómo ellos podían, teniendo una oportunidad siendo capital, ahora pasaban a ser parte más de un territorio. Para ti, para Elías, realmente fue sumamente interesante y apasionante
montar la obra y hablar, por justamente tener que investigar, abordar sobre esos acontecimientos que se dan en 1930, pero que tienen unos antecedentes en 1929. Y para ti tuvo que haber sido realmente muy apasionante porque es la etapa realmente cumbre, la etapa final para vivir posteriormente de Bolívar. Sí, prácticamente cuando uno se topa con el texto surge una pasión y también un compromiso. El compromiso es cómo abordar un personaje de la magnitud de Bolívar y plasmarlo en el escenario. Un personaje que tiene tanto arraigo, tiene tantas lecturas, y entonces cuando uno se topa con ese momento de Bolívar, yo me preguntaba cómo plasmarlo. Y haciendo reflexión de todas las cosas que me tocó estudiar y trabajar y enfrentarme a soñar para plasmar en la obra, fue el hombre más rico de Latinoamérica para ese entonces. Y yo me decía, ¿y cómo murió? Entonces parte de la puesta en escena refleja eso, una soledad, un espacio de allí a campo abierto, donde todo está ya fenecido, ya está la muerte presente, y Bolívar trata como ese un último momento de levantarse y seguir luchando. Es realmente muy, muy apasionante. El tipo de programa, digamos, el tiempo que tenemos disponible no nos permite hacer un análisis histórico, digamos, a profundidad. Pero evidentemente que entre 1829, perdón, y 1930 hubo realmente una atmósfera y un estado de agitación política tan grande, de pasiones encontradas, porque se generan dos bandos, absolutamente el bolivariano por excelencia, pero también los opositores que en Venezuela, digamos, su máxima, lamentablemente, su máximo representante fue el general Páez, el héroe de la independencia, y el que enfrenta a Bolívar finalmente su etapa final, de una manera realmente dolorosa para Páez y dolorosa para los que conocemos la historia, como ese Páez que fue compañero de armas de Bolívar, que luchó con él, a la final se voltea, se une con toda la oligarquía caraqueña, y por intereses más que todo personales y mezquinos, se oponen a la Gran Colombia, porque la Gran Colombia representaba para ellos pues no estar en los puestos, digamos, más importantes, y además porque argumentaban muchas cosas que hoy en día, con el correr del tiempo, nos lamentamos que ellos hubieran tenido esos argumentos, que ellos hubieran pensado que era lo más conveniente, hasta la disolución de la Gran Colombia, que fue la estocada final por Bolívar. ¿Por qué nadie menciona la cara de los caballos heridos, agonizantes? Porque la cara de un hombre que está muriendo pareciese que no muere, sino que va juntando los recuerdos para dejárselos a uno cicatrizados. Pero un caballo, ¿qué recuerdos puede tener un caballo? Espectros, bridas, espuelas. Y yo creyéndome Aníbal en el paso de los Alpes. Y estas ojeras hicieron profundas con el fusilamiento del general Piar y el decreto de guerra-muerte. Había que fusilarlo. Si él quería ser otro Aníbal, otro titán, tenía que mirar al mundo sin fronteras y no sopesarla como un semidios de pulpería. ¡No! Él solo podría ver patrias pequeñas, como que si fuesen charcas de cochinos a los que hay que engordar para la venta. Si esta ojera en mi lado derecho es por él, no me arrepiento, que si vuelve a crecer y piensa igual, lo fusilo sin que me tiemble el pulso. Y si esta ojera en mi lado derecho por el decreto de guerra-muerte, pues que se haga más oscura, carajo.
Una guerra es el hallazgo del espanto. Y eso es un hecho. Y los hechos no saben demorar. Quizás esta arruga que cruje y crece en mis adentros me la han dejado como un deber patriótico. No sé. A veces pienso que mis grandes actos fueron guiados por demonios. Pero ya qué importa si no tuve tiempo. Siempre fuiste para mí un problema que camina. Bueno, sí, indudablemente que para esa época, sobre todo ya a partir de 1825, 1828, ya comienzan una serie de intrigas sobre la persona de Bolívar. Y unas tan terribles como de llegar inclusive a planificar atentados, donde Pedro Carujo con la Carujada y otros personajes como Vargas Tejada propician un atentado que es el llamado y muy famoso atentado septembrino, que es donde Manuela entra a jugar un papel bien importante dentro de la vida de Bolívar. O sea, no es que Bolívar, por su espíritu aventurero, por su capacidad de locura también, ¿no? Bueno, no le importaba cuidarse un poco las espaldas de eso. Pero Manuela, amante, por supuesto, y mujer, con toda una intuición y con un gran espíritu de libertad, afronta esa situación. De hecho, enfrenta la conspiración de una forma tan tremenda que, bueno, Bolívar la llega a llamar la libertadora del libertador, ¿no? Porque lo saca realmente de ese vaporón donde estuvo a punto de morir. Pero hay una cosa muy importante que yo quiero aclarar, aunque sea muy brevemente. Siempre Manuela se le asocia solamente como la compañera, la mujer, la amante. Y Manuela tuvo un papel importantísimo en la independencia, o inclusive antes de conocer Bolívar. Entonces ella antes de conocerlo había participado en el proceso de la independencia en Ecuador. Sí. Fue una mujer realmente absolutamente identificada con la independencia. Ella fue una mujer de verdad luchadora, Sí. de verdad una mujer apasionada Sí, por la obra de Bolívar. Sí, con unos principios Sí. casi que irrenunciables. O sea, ella, desde que se plantea esta lucha de independencia, por la misma situación de opresión por la que se encontraban todos estos países, ella se une al Ejército Libertador, pero de una manera muy apasionada por las cosas, o sea, con el corazón por delante. Activa totalmente. Sí, eso es indudable, pues. Ana Lenoir, madamita, esta vasija de barro hecha con tus propias manos, me la regalaste para que guardara en ella mis glorias y para que no te olvidara. Manuela, Ana, mis amores. Manuela, Ana, mis amores.
¿Saben lo que fue el poder y la historia para mí? En la Plaza Mayor de Bogotá vivía un pobre hombre, un demente. Vestía casaca azul con muchísimas condecoraciones. Alto, excesivamente delgado para su tamaño. Andaba alrededor de la plaza dando arengas en una lengua extraña que muchos creyeron jerigonzas. En su cabeza un yelmo y en su cara la barba en perilla. Le pusieron el sobrenombre de Longanizo. Longanizo. Una vez me acerqué a él y no eran jerigonzas sus parlotadas, sino párrafos enteros de la Ilíada en griego. Homero. Siempre tuve bondad, pero la bondad invita al abuso. A mis espaldas los colombianos me llamaban Longanizo. Sí, Longanizo, como a ese pobre demente. Y no llegó hasta ahí su desprecio hacia mí, sino que en el propio Congreso, estando yo ausente, uno de los senadores que se llamaban liberales me tildó de longanizo. Y nadie, absolutamente nadie, se pronunció ante el irrespeto al que estaba siendo sometido. Pero ¿qué me importaba el sobrenombre? ¿Quiénes me llamaban longanizo? Pues generales de tapices y no de batallas, diputados que solo eran botatintas, que solo sabían batirse en retiradas. Pero yo quiero que ustedes, tú como director y tú como actor, me hablen de la impresión que tuvieron sobre esa extraordinaria obra de Néstor Caballero. Nosotros tuvimos, en la primera lectura, nos planteamos, no, esta es la obra que vamos a montar. Teníamos otro proyecto sobre Bolívar, pero bueno, la obra se nos puso por delante. Fuimos leyendo e internalizando cada uno de los textos, y una de las cosas más grandes que nos tocó, que es no solamente interpretar al Libertador como tal en ese tramo de la muerte, sino que el texto es sumamente poético, y la poesía en el teatro tiene su trabajo, hay que trabajarla. No solamente la poesía en cuanto a lo escrito, sino cómo está plasmado, cómo Caballero va pasando al personaje de una etapa a otra, lo va encaminando. Sí, digamos que son las diferentes transiciones que, bueno, en lo particular como actor, por supuesto que con la ayuda de Elías y de los demás integrantes del Teatro Estable de Maracay, bueno, de Giannini, de Raquel, de todos los que estuvieron en un primer momento participando también de este proyecto, una de las cosas que a mí me asombraba eran las transiciones tan repentinas, ¿no? Entonces se daban espacios casi que cinematográficos, porque era una emoción, después aquí llora, después aquí ríe. Entonces digamos que era ese arco iris de emociones por las que pasa un personaje cuando ya, o alguien, una persona, cuando ya está, digamos, ya en sus últimos momentos, pues digamos que le queda un minuto de vida nada más y tiene que pasar por cada uno de todos esos recuerdos. Y por otro lado, lo fascinante de pasar desde la niñez, desde la juventud, después pasar a los momentos más, digamos, apoteósicos, los momentos más de mayor gallardía de Bolívar, hasta lo más sublime, como es escribirle una carta a su mamá y decirle que nunca le pudo decir mamá. Es una cosa sumamente bonita y que por supuesto la carga poética indudablemente es extraordinaria. Pero fíjate que a mí lo que me llamó la atención muchísimo es que
de este texto tan hermoso, y por supuesto de la puesta en escena, es que Néstor Caballero escoge en el momento de la muerte de Bolívar, ese momento, digamos, tan lleno de misterio. ¿Qué piensa un ser humano cuando el momento va a enfrentar a la muerte? Y él selecciona las mujeres que lo amaron gratuitamente, como fue su madre, como fue Manuela, María Teresa. como fue María Teresa, su esposa. Y Ana Fueron Lenoir. que fue la una de Lenoir, las- sus amores gratuitos. Pero un día, caminando por una de las callecitas embarradas de Bolivia, un indio saltó del altiplano y me lanzó una bosta de burro que me pegó aquí en el costado izquierdo. La bosta se estrelló contra mis costillas mientras el indio gritó: ¡Longaniza! Ahí se me dolió el sobrenombre, porque mi poder fue para liberarnos. Y al hacerlo yo no habité paisajes, sino gente, gente. Entonces esa bosta, esa porquería fue injusta, porque yo me conmoví al habitarlos. Enseguida uno de mis edecanes saltó sobre el indio y lo hizo preso. Me acerqué, lo miré y entendí. Le dije al edecán: libérelo. ¿Saben lo que vi en el rostro de ese indio? La perfección. Me creían perfecto, ¿se imagina? Me creyeron perfecto y no fue así. Ser perfecto es inhumano. Ese fue el poder. Néstor Caballero es un dramaturgo que ha escrito muchísimas obras de teatro, mayor parte de histórica, pero también ha sido un hombre integral en el teatro. Ha desempeñado muchos roles dentro del teatro venezolano, ¿no? Sí, que abarca, bueno, desde la docencia, desde el guionista, y bueno, además de la cantidad de premios que también ha recibido por su excelente producción dramatúrgica. Además de esto, bueno, una persona muy comprometida con lo que es esta parte de plasmar lo que es la sociedad, sobre todo venezolana. Y por otro lado también, Néstor Caballero, bueno, ya ha escrito, yo diría que más de 30 obras ya, ¿no? Y bueno, una de las obras que para mí representa, que tiene un valor bien, bueno, Chocolat Gourmet, por ejemplo. Tenemos también El Rey de los Araguatos, Sí. ¿verdad? Mister Juramento, que es un monólogo extraordinario también, que, bueno, que no solamente aquí en Venezuela se ha representado, sino que también ha estado fuera del país, y que a nivel internacional Néstor Caballero es una personalidad sumamente Importante. respetada. Sí, respetada. Y una de las cosas bastante brillantes de este autor es que se maneja en una de las ramas de la dramaturgia, que es el monólogo, que es, por decirlo así, es como el hueso más duro que se puede enfrentar un dramaturgo. Y Néstor Caballero lo maneja con una soltura, tanto en un tramo puede ser histórico, comedia, sátira, es muy prolijo en ese sentido. Y él llega a la esencia en esos monólogos, como llegó por lo menos en esta obra de Longanizo, a la esencia de la soledad de Bolívar. Sí, bueno, la soledad, bueno, por supuesto que está muy presente, ¿no? Yo diría que en 3 estadios fundamentales: la soledad, el estar solo y el estar desolado. Creo que es importante. Sobre todo nosotros quisimos un poco abordarlo desde ese punto de vista, ¿no? Y bueno, y eso va desde el aspecto estético, desde la iluminación, el maquillaje. Por cierto que mi cabello no es gris, sino que no me dio tiempo de quitarme el maquillaje para esta ocasión, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Parte del
Sí. de Los gajes. la parte del montaje. Del montaje. Que sí, hemos querido justamente eso de que ustedes como son parte del montaje estemos aquí y de verdad muy, muy felices, muy reconfortables de haber trabajado en esta obra y haberla presentado para el público en estos momentos históricos también de Venezuela, donde la figura de Bolívar, de nuevo y como siempre, está presente en todos los pueblos latinoamericanos y en el mundo entero. Celebramos con Caballero y celebramos el hecho de haber seleccionado esta obra para la Venezuela bolivariana de nuestros tiempos. Doña Concepción Palacios y Blanco, hace un mes encontré una mirada suya debajo de un samán. Tomé entre mis manos un botón entre sollozos disimulados y me decidí a escribirle esta carta. Le escribo porque escribir es como querer, pero con una voz perdida. Al usted morir cuando apenas tenía yo solo 7 años, aprendí a vivir como quien se despide. Es por ello que en esta alta fiebre de existir, no obstante el amor de grandes mujeres en la punta de mis días, no obstante el poder como fracaso, siempre me recorrió un amasijo de vacíos en este día llamado vida. Por tanto, quiero decirle, desde este vacío de las cosas, que siempre quise llamarla mamá. Doña Concepción Palacios y Blanco, deme su bendición aunque sea llorada y abráceme fuerte y cada vez más fuerte. Abráceme hasta usted, su hijo Simón. ¿Tendrá sótanos y escaleras la eternidad? Pues vamos a paso forzado a descubrirlo.